bendiga y vamos a empezar con esta clase del día de hoy. Seguimos con la serie de Interpretando las Escrituras y vamos a entrar con el tema número 25, que es la segunda parte de los fundamentos del exégesis, algo que vimos la semana pasada, y me gustaría hacer un recordatorio muy rápido. Lo último que vimos en la lección anterior con respecto fue el análisis del contexto general. Uh, y lo último que vimos con respecto al contexto, el análisis del contexto original, vimos el contexto histórico, el contexto literario. No me voy a regresar ahí porque pues ya tienen la información, ya lo tienen en audio, lo tienen en video. Pero lo que sí me gustaría comentarles una vez más, por enésima vez, es que no quiero que se sientan abrumados por toda la información o con toda la información que damos, ¿no? De entrada, tenemos todo lo necesario para leer y para comprender el mensaje de las Escrituras, ¿no? Es decir, tenemos versiones de las Biblia que son muy confiables, muy apegadas a los textos más antiguos. Tenemos diccionarios, tenemos concordancias, tenemos diccionarios bíblicos al alcance de la mano. Literalmente tenemos cualquier cantidad de ellos a la punta de los dedos, ¿verdad? Si tenemos algún presupuesto o si tenemos el interés de ahondar por ahí, pues hay comentarios, ¿no? al texto griego, al texto hebreo, hay que no tienen que ver con comentarios teológicos, ¿no? Alguna corriente teológica, pero también los hay y es bueno ubicar algunas de estas líneas, en fin, ¿no? Ahora, todo esto que vamos a mencionar en particular el día de hoy, um, son, son aspectos un poco técnicos, ¿sí? Y ahorita voy a tratar de desarrollarlos. Ahora, solo son cosas que nosotros hemos mencionado para que ustedes sepan que ahí están. Es decir, hay cosas que dices, bueno, pero pues es que yo agarro y veo mi Biblia, a ver en dónde está eso que me estás diciendo del texto y de dónde está eso, a ver dónde está que el contexto histórico aquí en la Biblia. Bueno, pues se entiende, ¿verdad? Que son cosas que ahí están, que nosotros debemos de saber y que debemos de siempre de considerar como parte de una correcta interpretación de las Escrituras, para no brincar a interpretaciones o para no brincar a conclusiones de manera muy rápida sin tener los filtros necesarios, ¿sí? O sea, dentro de todo esto es muy importante eso, ¿ok? Yo entiendo que todo esto es, en primer lugar, cuando uno predica, hablando de nosotros como pastores, como maestros, ¿verdad? En primer lugar es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad de prepararnos para explicarle a la iglesia de la manera más sencilla posible, porque ese es nuestro trabajo cuando abrimos las escrituras, cuando enseñamos, ¿verdad? Sea la reunión que sea, tratar de hacerlo de la manera más sencilla, pero siempre con el temor de Dios, ¿no? Y siempre, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, o sea, trazar lo más recto posible, ¿no? Siempre tirar las líneas lo más recto posible. Entonces, el día de hoy repito, es una clase muy técnica, pero les vamos a dar tiempo para que se recuperen porque pues la próxima semana la van a tener libre de nosotros. Entonces, el siguiente miércoles no tendremos reunión. Nosotros vamos a andar transitando por ahí en algún lugar del planeta azul. Y bueno, pues ahí con que Dios nos ayude, pero van a tener oportunidad de escucharlo, de revisar, de meterse, a corroborar, hagan sus notas, ¿no? Yo les aconsejo siempre esto, ¿no? Hagan notas, aún ahorita, hagan notas, escriban cosas, ¿no? Refuercen por
todos los aspectos y no se queden nada más con el, bueno, le voy a pedir ahí que me mande la presentación, luego voy a ver el video, solamente lo voy a escuchar. Hagan notas, escriban, todo esto es muy importante. Así que, bueno, pues tranquilos a tomar sus notas, ¿verdad? Que esto es una clase y quien quiera ir más allá en esto, pues ahí les presentamos una vía para crecer, ¿no? Repito, hoy va a ser de buena medida bastante técnico, pero pues vamos a seguir avanzando porque son aspectos, sí, es cierto, son técnicos, pero son muy prácticos, ¿no? Cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿no? Son esas cosas que nosotros siempre debemos de considerar cuando estamos leyendo, porque luego la verdad de las cosas es de que yo pienso que a ustedes les ha pasado lo mismo, pero luego escuchas, ¿no? Que se citan textos que dices, ay, jole, ¿y por qué lo estás mencionando, ¿no? Para empezar, por qué dices eso? ¿Por qué mencionas eso, ¿no? ¿Por qué citas ese versículo? Y a veces es porque, bueno, pues surgió solamente porque a mí me pareció que estaba bien, tomé una concordancia y de ahí lo saqué, o es algo que yo me memoricé por ahí y a veces no tienen nada que ver con lo que estamos citando, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Repito, la semana pasada estuvimos hablando con respecto al análisis del contexto original que tienen las escrituras y vimos el contexto histórico, vimos el contexto literario. Pues bueno, hoy vamos a seguir en esa línea y vamos a ver lo que es el análisis lingüístico del pasaje. ¿Sí? El análisis lingüístico. Y todos entendemos lo que es un análisis. Es decir, un análisis quiere decir es separar cosas para poder verlas, ¿verdad? Una síntesis es juntarlo. Entonces, análisis es lo contrario de síntesis, ¿no? Un análisis lingüístico consta básicamente de 4 aspectos. Se los voy a poner, que es lo que vamos a ver hoy. Se los voy a poner así de un pantallazo para que los puedan tomar ahí como parte de un bosquejo general, aunque ahorita me detenga un poquito en cada uno de ellos. Eso nos va a ayudar y de esto va a consistir el día de hoy, ¿no? O la clase del día de hoy. Número 1, vamos a ver en qué consta un análisis lingüístico de un pasaje. Bueno, número 1, en el estudio del aparato textual. ¿Qué quiere decir el aparato textual? Bueno, son la comparación de las variantes de los manuscritos, ¿sí? Después, la siguiente semana, pues no vamos a poder, pero cuando lleguemos ya al punto de las versiones de la Biblia, de dónde se originan, en dónde están, lo que son las versiones textuales, las versiones dinámicas, lo que son las paráfrasis, que voy a mencionar algunas de ellas. Yo les he comentado que para mí las versiones textuales son básicas, son esenciales, son importantes, yo no me muevo de ellas, ¿verdad? Pero también tenemos versiones dinámicas que no traducen o no las tenemos así, pues palabra por palabra, ¿verdad? Sino el sentido, la idea, pero también hay lo que acabo de mencionar, que son paráfrasis, que ya esas la verdad es que no me caen muy simpáticas las paráfrasis, porque ya a veces ya están bien alejadas del texto, ya muchas veces tienen más que ver con la influencia del intérprete o la influencia que el intérprete tenga, ¿no? Entonces vamos a ver algo de esto. Esto tiene que ver con el aparato textual, eso es número 1, la comparación de las variantes de los manuscritos. Evidentemente no nos vamos a meter a ver los más de 5,000 manuscritos, ¿no? que existen actualmente, pero vamos a mencionar algunas cosas. Eso es número 1. Número 2, el estudio de la semántica. ¿Qué es la semántica? Pues simplemente el significado que tienen las palabras, aisladas, pero también en su contexto, ¿no? Número 3, el estudio de la morfología. ¿Qué quiere decir esto? La forma que tienen las palabras, ¿sí? Y número 4, el estudio de la sintaxis. ¿Qué quiere decir esto? La estructura de las oraciones. Entonces, cuando nosotros vamos a la escritura, déjenme refrasear estos 4 puntos de la siguiente manera. Cuando nosotros vamos a la escritura,
tenemos que hacer una comparación, y de hecho ya las tenemos en algunos, esencialmente, ¿verdad? En las distintas traducciones, pero también en los interlineales, que buscamos también el significado de las palabras, que estos están en los léxicos, ¿verdad? Vemos cuál es la forma que tienen estas palabras. En esos interlineales las vemos ahí, cómo están estructuradas las oraciones originalmente, porque yo les recuerdo, bueno, que la Biblia no fue escrita en español, fue escrita, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo Testamento fue esencialmente escrito en hebreo y arameo, y tienen, cada lenguaje tiene su forma, ¿verdad? Tiene su morfología y tiene la forma, también tiene una manera de estructurar distintas las oraciones. Cada lenguaje tiene eso, estructura distintas las oraciones. Si nosotros vemos un Nuevo Testamento interlineal, cuando estamos viendo palabra por palabra, vemos que su sintaxis, es decir, que la estructura de la oración como está ahí, está bien distinta al español, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que ver precisamente cómo está ahí, cuál es la morfología que tiene, cuál es el significado de cada una de esas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Y de dónde provienen esos manuscritos. ¿Está bien? Entonces, tranquilos, no se abrumen con todo esto. Vamos para adelante. Entonces vamos al estudio, a lo que es el aparato textual. Simplemente vamos a dar un pantallazo de esto, algo muy sencillo. Perdón, y muy básico, ¿no? La mayoría de los Nuevos Testamentos, de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento que está en griego, tienen algunas notas al pie de las páginas de las distintas versiones que se han encontrado en los manuscritos antiguos, ¿verdad? Estas notas, porque miren, vamos a ver, son textos, son copias de las copias de las copias, ¿ok? Entonces, estas notas se llaman aparato textual. ¿Qué quiere decir el aparato textual? Pues que siempre nosotros debemos analizar cada una de estas opciones para poder nosotros hacer entonces un exégesis. Y cuando vamos a esas familias de textos, cuando nosotros vamos a esos, vamos a decir, a esos manuscritos, tienen algunas anotaciones por ahí que son muy importantes verlas. Ahora, como yo les he comentado, antes de interpretar un pasaje, nosotros debemos ver, debemos discernir cuál era la versión más apegada al original, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Hay algunas copias, hay algunos manuscritos que que les han agregado comentarios al pie, ¿sí? Que no están en los originales más antiguos. Menciono uno, por ejemplo, algo ahí en Marcos 9, cuando dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Y se está refiriendo cuando el Señor, ¿verdad?, está que echó fuera algún demonio por ahí. Y nosotros tenemos en algunas versiones, lo voy a mencionar así directamente, Reina Valera, te dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Y en los textos más antiguos, pues solamente el ayuno no viene porque lo que son la palabra ayuno fue una nota adicional que algún copista puso por ahí y se fue copiando así y después se integró. Ahora, pónganme atención en todo esto, por favor. Sí, eso no altera el contenido del mensaje en lo absoluto. ¿Está bien? Para eso está el aparato textual. Vamos a ver más adelante una de los temas que vamos a ver en esta serie Interpretando las Escrituras, algunos botones de lo que es la crítica textual. Entonces, hay variaciones entre los manuscritos que no representan más de un 8 o 10% entre las fuentes originales. Es decir, de pronto hay algunas familias, hay algunos manuscritos, porque les recuerdo, estos son copias.
En cuanto al Nuevo Testamento, vamos a decir, los, no se les llaman exactamente manuscritos, pero los escritos originales de Pablo pues no están. Hay copias muy cercanas a ellos, ¿sí? Hay copias muy cercanas a los evangelios, ¿verdad? Muy, muy cercanas, que filológicamente tienen una tremenda validez, ¿no? Muchísima mayor validez, por ejemplo, por la cercanía en sus fechas que ah, los escritos que tiene Julio César, por ejemplo, de las guerras de Galia, ¿no? Las guerras de Galia pues, son como la primera copia que existen de esas, son como 1000 años de diferencia, ¿no? Para que se den una idea. Y de los evangelios, las primeras copias son 30, 40 años, ¿no? O sea, después vamos a ver con más claridad esto, porque es un tema, bueno, a mí me parece apasionante, me parece muy interesante, no sé ustedes, pero se los menciono, son cosas muy técnicas, pero son cosas que quiero que las tengan ahí, ¿sí? Que no las pierdan de vista. Entonces, hay variaciones entre los textos en las familias de las distintas copias, ¿no? Que se fueron haciendo, pero repito, no representan más de un 8 o un 10% entre las fuentes, y esa diferencia que hay no impacta el mensaje original. Es decir, entre esas distintas familias de manuscritos que tienen variaciones menores, no afectan la doctrina, no afectan absolutamente nada esencial. O sea, están ahí, uno le puso por o le puso para o alguna palabra de más o omitió alguna palabra, pero dentro de todo esto no afecta el mensaje original. Entonces, comento esto en cuanto a las versiones de la Biblia que son textuales, ¿no? Repito, hay versiones que son paráfrasis que no me caen muy simpáticas, que digamos, y ahí están. Yo me voy más al texto, me voy más a la parte del aparato textual. Eso es en donde yo me centro esencialmente. Repito, las traducciones o las versiones que son paráfrasis, honestamente, pues no es de que no las lea, pero no las considero cuando estoy haciendo un estudio bíblico, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver lo que significa el estudio de la semántica, ¿sí? Yo espero que no les esté pareciendo muy árido esto. Estoy tratando de que no, me fue un poquito complicado aterrizarlo de esta manera para que no les pareciera árido. Así que pues que el Señor nos ayude, ¿no? Con esto. Y ya tendrán tiempo para revisarlos. Vamos a ver lo que es el estudio de la semántica o el significado de las palabras, ¿sí? En cada pasaje nosotros vamos a encontrar palabras, vamos a encontrar verbos que son muy claves, ¿sí? Eh, Podemos tener narraciones en las que hay una idea por ahí central, pero hay verbos o hay palabras que son muy claves, ¿sí? Yo espero que lo ubiquen esto. Por ejemplo, yo me voy a centrar en estos dos textos, ¿no? Pero esencialmente en Juan 3:16. Cuando nosotros vamos a Juan 3:16 necesitamos estudiar las palabras mundo, ¿sí? Porque de tal manera amó, ¿qué se trata? O sea, es decir, ¿de qué se trata mundo? ¿De qué se trata amó? ¿Cómo está conjugado? ¿Verdad? Creer, ¿de qué se trata todo esto? En Juan 1:4 las palabras importantes son vida, son luz. Otra vez, cada texto necesita un estudio de las palabras. Y esto, mis amados, yo les quiero anticipar que no es nada más porque muchas veces se limita. Y yo he escuchado cualquier cantidad de enseñanzas, he leído comentarios, ¿verdad? En donde luego dicen, bueno, es que en el original dice esto es lo que quiere decir tal palabra en el original. Y de ahí desarrollan toda una doctrina incluso, y a veces se salen de la línea porque no están estudiando el sentido que tiene la palabra dentro del texto que se está dando. ¿Está bien? Entonces es muy importante ubicar cuál es el significado de las palabras dentro del contexto que se está dando. ¿Está bien? Por eso es importante estudiarlas. Esto es semántica. Entonces,
Por eso, si queremos ir un poquito más allá, tenemos muchos materiales a la mano. Esa es la verdad, lo mencioné hace un momento. Tenemos concordancias, tenemos diccionarios, tenemos léxicos, ¿sí? O sea, a veces pensamos y decimos, a ver, pues solamente es que el Strong, me voy a limitar al Strong. Ahora, el Strong o la concordancia exhaustiva y diccionario exhaustivo Strong son una herramienta que yo les súper te contra recomiendo que tengan. Sí, ahí. Es algo excelente, es buenísimo, es muy acertado. Escuchen bien, pero está limitado. Es decir, aunque Strong era un erudito y va palabra por palabra, que es una riqueza impresionante y hace todo un cifrado de ellos, es decir, cada palabra en el Nuevo Testamento tiene un número que nos ayuda a revisarlo y aún ya ahora de manera electrónica, ¿verdad? Pero tenemos pues, la concordancia, que es un librote así de grueso, ¿verdad? De unas 2 pulgadas y cacho o más, pues está grande, ¿no? Es básico, yo digo que es algo básico, sin embargo, muchas veces solamente están dentro de lo que es el diccionario, está todas las cosas que significa. Y hay veces uno dice, bueno, amó o mundo, pues mundo, sistema, mundo, el esto, y te da muchas definiciones de una misma palabra. Entonces, no es de que esa misma palabra quiere decir todo exactamente lo mismo en el texto que estamos viendo. Es de que a veces hay esas diferencias que pueden significar cosas distintas dependiendo del texto en donde esté insertado. Sí, yo espero estar haciendo claro con esto. Entonces, por eso es muy importante que nosotros veamos, sí, está bien, tenemos las concordancias, tenemos diccionarios como el diccionario Vine, por ejemplo, que es muy completo y que está ligado a la Strong, y que nos deja ver las distintas palabras en el griego, ¿verdad? Las distintas connotaciones, los distintos significados, los distintos sentidos que tiene, y eso es muy completo, tanto para el griego, para el Nuevo Testamento, para el Antiguo Testamento, perdón, pero no lo es todo. Hay algunos léxicos además, ¿no? En fin, algunas cosas que tenemos en español, ¿verdad? Algunos libros, algunas definiciones como las de Toggi, por ejemplo, o las de Swamson, pero hay otros que lamentablemente no los tenemos en español, que están en inglés pero no en español. Entonces, todas esas cosas nos ayudan, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir más allá, para que nosotros podamos entender más el significado de las palabras en su contexto. Entonces yo espero que esto haya quedado claro. Habiendo dicho esto, pasamos a lo que es el estudio de la morfología o de las formas de las palabras. Las formas que tienen las palabras, las formas que tienen los verbos, ¿no? Cómo están conjugados. Y aquí entramos en un poquito de gramática, aún en el castellano, y en donde yo creo que muchas veces estamos un poco cortos. Sin embargo, necesitamos esforzarnos. Y en la morfología, ¿verdad? En este punto nosotros evaluamos la importancia que tiene la forma o el morfe, o por eso es morfología, la forma que tienen las palabras. Es decir, los tiempos en los que están las voces, los modos en los que están los verbos. Yo les he comentado de que, por ejemplo, dentro del griego, dentro del koiné, hay algunos tiempos en que están conjugados que solamente se dan en el griego, que no están en el español, ¿no? Por ejemplo, hay cualquier cantidad de veces en el Nuevo Testamento se utiliza un tiempo que se conoce como presente histórico, ¿sí? En el castellano no tenemos esa forma de conjugación, no existe en el español, no existe en el inglés, no existe en el alemán o en otros idiomas ese tiempo de presente histórico. Entonces, ¿cómo se traduce? Como si fuera un pasado perfecto, ¿sí?
les voy a poner un ejemplo. Estamos viendo algún pasaje y dice, textualmente dice, y el Señor les dice, pero eso es en el griego, el Señor les dice, pero lo está manejando como si fuera ahorita que les está diciendo, pero Él ya se los dijo. Entonces, ¿cómo se traduce en el español? El Señor les dijo, no les dice, sino les dijo. ¿Me explico? Entonces, hay muchos detalles y para eso están todos estos apoyos que tenemos y por eso es muy importante. Otra vez, yo entiendo, esto es, para algunos les puede parecer muy árido, muy pesado, pero es lo que están en las escrituras, ¿no? Yo les he comentado, yo siempre me voy primero a las Biblias textuales, lo que tenemos nosotros en español, en el castellano, que son muy, muy correctas, muy precisas, ¿sí? Y me voy a los interlineales y de ahí me detengo a ver precisamente esto, ¿no? Empezando por la morfología. ¿Qué es lo que está ahí? Eso es yo lo encuentro como algo esencial para ubicar todo esto. Entonces, vemos, ¿verdad? Las voces, vemos cuando se está refiriendo a algún sustantivo y un sustantivo, pues son esa clase de palabras que dan nombre o que identifican a todas las cosas que nosotros conocemos. Y aquí nosotros tenemos que ponernos las pilas porque yo les he dicho, ¿verdad? Muchas veces que una cosa es de que nosotros hablemos español y otra cosa es que sepamos español. U otro idioma, ¿verdad? ¿Hablas inglés? Sí, sí lo hablas. ¿Sabes inglés? Ah, eso es distinto. ¿Sí? Entonces, así nos pasa, ¿no? Entonces, cuando estamos analizando, cuando estamos viendo algún texto, necesitamos nosotros ver cuando es un sustantivo, es decir, un sustantivo, por ejemplo, es decir, un zapato, el automóvil, la casa, ¿verdad? Juan, Pedro, ¿verdad? El nombre de una persona, ¿verdad? Una idea, como decir la fe, la esperanza, libertad. Cuando nos estamos refiriendo a ellas son sustantivos, pero existen sustantivos y existen adjetivos, ¿sí? Nosotros luego, bueno, no sé ahorita cómo se enseñe el castellano, ¿no? En las escuelas, pero antes era sujeto, verbo, predicado, ¿verdad? La- la- Se dividía en tres, una oración muy sencilla, ¿no? ¿Quién es el sujeto, verdad? ¿Cuál es el sustantivo? El verbo, ¿verdad? Y el predicado. Entonces, bueno, ahí lo teníamos de una manera más sencilla. Pero un adjetivo lo que hace es expresar una cualidad, expresa una característica, ¿sí? De un sustantivo. Por ejemplo, si hablamos de un zapato, decir zapato es sustantivo, pero viejo es un adjetivo. El automóvil el automóvil es muy bonito. Ok. El sustantivo es automóvil, el adjetivo es bonito, ¿verdad? Y así podríamos ir viendo todo esto. Vemos cuál es el verbo y cómo están conjugadas cada una de estas cosas. Entonces, cualquier otra forma de análisis morfológico que pueda afectar la comprensión del pasaje, hay que verla. Otra vez, la Biblia, el Nuevo Testamento, no fue escrito en castellano, fue escrito en griego. Y de ahí, por eso es importante que nosotros, y ahorita tenemos esa, mis amados, la riqueza que tenemos, que debemos de darle tantas gracias a Dios, porque podemos ir a copias que son muy cercanas y una cantidad impresionante de textos, ¿sí? Se los digo así, hay cerca de 6,000 manuscritos, ¿sí? 6,000 manuscritos que nos dejan ver todo esto, ¿sí? Y algunos de ellos tienen una cercanía a los originales, repito, que están en el primer siglo, de finales del primer siglo, que hay una diferencia de 30, 35, 40 años, ¿no? Entonces, tenemos las versiones que tenemos, la verdad es que son muy confiables. Las versiones que tenemos en el castellano son muy, muy confiables. Yo espero que esté quedando claro esto. Repito, que no les esté siendo tan árida este tema. Vimos la morfología, que es la forma
en que están dadas las palabras. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, ¿verdad? Que es el estudio de la sintaxis. Aquí ya lo vamos amarrando. Ahora sí que pónganme atención. ¿Qué es la sintaxis? Pues cómo se arma una oración. ¿Sí? Es la relación entre las palabras. Eso es todo. ¿Sí? Suena, repito, muy técnico, pero eso es todo. Entonces, dentro de un análisis lingüístico tenemos el estudio del aparato textual, es decir, desde dónde vemos, desde dónde estamos viendo lo que estamos, el texto que estamos analizando. Una vez que tenemos eso, vemos la semántica, es decir, el significado que tienen las palabras, vemos la forma que tienen las palabras y ahora vamos cómo se conectan las palabras entre ellas, ¿no? Entonces nosotros necesitamos reflexionar acerca de las cláusulas, las frases, las relaciones que existen entre las palabras, cómo están conjugadas, ¿sí? Cómo están enlazadas. En otras palabras, eso tiene que ver con la gramática y tiene que ver con la gramática en cada idioma. Eh, por poner un ejemplo, la sintaxis en el castellano no es la misma que en el inglés. Y fíjense qué curioso, la sintaxis en el castellano o en el español, que es latino, ¿verdad? O que es latín, o que se origina de latín, más bien que tiene raíces latinas, es muy similar al griego. Es decir, hay más precisión, fíjense qué tremendo, hay una mayor precisión de traducir del griego al español a traducir del griego a otros idiomas. Precisamente una de las cosas es la morfología y la sintaxis que tiene. Es muchísimo más parecida que, pues, con el inglés, aunque tenemos versiones en el inglés muy, muy, muy buenas, ¿sí? Pero la relación que existen entre estas palabras es importante. Entonces, repito, esto tiene que ver con la gramática y a veces aquí nosotros necesitamos detenernos. A veces, digo, dependiendo qué tan a fondo queremos ir. Ahora, póngame atención porque yo no le estoy diciendo que tiene que ser un erudito en el castellano para abrir su Biblia o un erudito, es que yo no tengo ni idea de cómo está en el griego. No se preocupe, hay muy buenas versiones que tenemos en el castellano. ¿Sí? Hay unas versiones actualizadas, excelente. Les menciono una que es esta, la que tengo en las manos, ¿verdad? Que es la Nueva Biblia de las Américas. No es comercial, pero tiene un castellano muy actualizado. Definitivamente siempre vamos a ir a Reina Valera, ¿verdad? La revisión 60, que es, yo creo que la mayoría de nosotros es donde la tenemos la memorización, al menos en mi caso, la memorización. Yo aprecio mucho Reina Valera 60, la quiero mucho, esa versión, sencillamente porque la mayor parte de la memorización que yo tengo de la Biblia está basada en Reina Valera 60, ¿sí? Tenemos la Biblia textual, que es muy, muy buena, está muy textual. ¿Sí me explico? Tenemos la Biblia de las Américas y así, podríamos ir mencionando algunas. Después les voy a mencionar otras que no son muy comunes, pero que son muy buenas traducciones también al castellano. Entonces, por eso yo les he dicho, ¿no? Que una cosa es hablar español y otra cosa es saberlo, ¿verdad? Y en esto hay un esfuerzo que sí necesitamos hacer, mis amados, si queremos ir más para allá. ¿Sí? Yo no les estoy diciendo que, una vez más, porque no quiero que sientan esa carga y no quiero que se sientan abrumados, ¿no? Que me tengo que ir ahí, tengo que ponerme a estudiar y a ver si es un primer aoristo subjuntivo. Y dices, ¿qué me estás diciendo? No te estoy entendiendo, pastor, con esto. Tranquilos, yo no les estoy diciendo que caminemos por ahí. Tenemos las versiones, pero simplemente lo que yo les quiero insistir una y otra vez, tenemos muy buenas versiones, pero leamos con cuidado, ¿sí? Revisemos, veamos 2 o 3 versiones, vayamos a un diccionario y no saltemos a conclusiones rápidas, ¿sí? No ignoremos los contextos históricos.
No ignoremos los contextos literarios, las formas en que se están utilizando. Y bueno, yo ya he hablado esencialmente 24 temas para llegar a este punto. Entonces, vámonos para el final. Quiero ir a la parte de lo que es la interpretación bíblica y teológica. Cuando ya llegamos ahí, que hicimos un análisis lingüístico. Y en esto hay dos aspectos que necesitamos considerar siempre ya dentro de la interpretación bíblica y teológica. El primero es, siempre cuando nosotros estamos leyendo, es hacer un resumen del mensaje principal del pasaje en cuestión. ¿Sí? Yo estoy leyendo no solamente un versículo, pero estoy leyendo todo un pasaje y yo necesito detenerme, porque ese es uno de los problemas que luego tenemos. O sea, leemos o una de dos, o aislamos algún versículo que me gusta e ignoro el resto y no me detengo a ver qué es lo que está todo en derredor, pero yo necesito hacer un resumen, ¿sí? De todo lo que yo estuve viendo. A ver, este versículo, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando esto? La hilación que tiene. Les recuerdo por enésima vez, la Biblia no fue escrita en capítulos y en versículos, fue escrita de corrido. Tenemos que leer de corrido. Qué bueno que tenemos los versículos, qué bueno que tenemos los capítulos, porque identificamos los textos de balazo, ¿verdad? Muy, muy rápido. Pero no está escrito así. Hay veces de un capítulo a otro y luego más algunas Biblias tienen algún subtítulo por ahí y nosotros pensamos que ya cambió el tema cuando el tema sigue siendo el mismo. Hay pasajes, hay varios pasajes en la Biblia. No recuerdo alguno de ellos ahorita en particular. Hay alguno en Apocalipsis, por ejemplo, no recuerdo el capítulo, si es del 10 al 11 o del 11 al 12, pero que los tienen separado y que a la hora de verlo separado es como si estuvieras hablando otra cosa y es muy difícil de entenderlo. Entonces, siempre se lee de corrido, ¿sí? Leer de corrido me ayuda a hacer un resumen, ¿verdad? Y siempre que haya hecho este resumen, pues hay muchas cosas que yo puedo encontrar muy interesantes y siempre hacerme esta pregunta: ¿cuál es el énfasis central de esto que estoy viendo? Porque tiene una idea general. Hay un énfasis de todo este pasaje, a lo mejor de todo un capítulo, que nosotros lo vemos como un capítulo. Pueden ser 3 o 4 versículos, pueden ser 20 versículos. ¿Cuál es el énfasis central que tiene este pasaje? ¿De qué se trata? En otras palabras, ¿de qué se trata este pasaje? ¿De qué está hablando? Yo lo anoto por ahí, me detengo, hago mis notas, ¿verdad? Y número 2, ¿verdad? Es el hecho de obtener una interpretación bíblica y teológica del pasaje. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo necesito ver, eso que estoy viendo, dentro del contexto de la Biblia, ¿verdad? Tengo que yo ver la Biblia, aun cuando son muchos libros, yo los tengo que ver como un todo, no como, pues es que sí tengo tantos libros en el Antiguo, tengo tantos libros, cartas en el Nuevo Testamento y lo voy a ver por separado. Está bien cuando yo estoy haciendo un análisis libro por libro, carta por carta, pero todo eso yo lo tengo que ver y lo voy a encontrar siempre dentro y para dar una interpretación correcta dentro del contexto general de todo el libro, ¿sí? Y ahí voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Cuáles inquietudes teológicas surgen o del conocimiento acerca de Dios? Luego escuchamos teológico y se nos hace así como que, uff, qué elevado. Pero teología simplemente quiere decir el conocimiento de Dios, ¿sí? Y cuando uno diga teológico, no quiere decir que todo está perfecto, porque hay unas teologías muy chuecas, es decir, hay conocimientos con respecto a Dios que están bien chuecos. Después vamos a ver eso. Pero ¿cuáles son esas inquietudes que surgen, verdad? Poder yo detenerme y ver y decir, a ver, hay algo aquí en el pasaje que parece una contradicción de algún otro pasaje bíblico, ¿sí?
¿Les ha pasado eso? Que estás leyendo un pasaje, ¿verdad? Dices, oye, esto, no, aquí hay una contradicción, ¿verdad? Y luego te llegan con eso. Es que no, aquí la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice, no hay contradicciones. Pueden haber aparentes contradicciones que se deben a una interpretación teológica equivocada, una interpretación bíblica que está descontextualizada, ¿sí? Me hago la pregunta, ¿parece contradecir esto que estoy leyendo alguna doctrina esencial? Hemos visto pasajes, ¿verdad? Como vemos dentro de la teología de Pablo, ¿verdad? Dentro de lo que Pablo enseña, la teología paulina. Y vemos ahí en Efesios, en el capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Bueno, pues es por la gracia, ¿verdad? Pero ¿qué no somos salvos por la fe? Porque en Romanos dice que el Evangelio es por fe y para fe. Entonces, no, es por gracia por medio de la fe. Y exento de todas obras. Pero ¿qué Santiago no dice que la fe sin obras es muertas? Entonces, ¿me explico? Y pudieran haber pasajes, si nosotros los descontextualizamos, ¿sí? Podemos encontrar una aparente contradicción. Entonces, otra vez la pregunta, ¿esto que estoy leyendo parece contradecir algo, algo que no estoy entendiendo? Y si yo ubico como que se está contradiciendo, no es la Biblia que está equivocada, no es la Biblia que se está contradiciendo, soy yo que no estoy entendiendo. Y ahí me tengo que detener y no brincar a una interpretación equivocada como han salido muchísimos. Una conclusión, la Biblia se contradice. ¿Me explico? Debemos de tener mucho, mucho cuidado con eso. Entonces, siempre trataremos de entender el significado del pasaje que está ahí. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir con esto? Pues siempre necesitamos tratar de armonizar las enseñanzas del pasaje que nosotros estamos viendo, repito, con toda la enseñanza bíblica. Por ejemplo, si estamos estudiando Juan 3:16, yo sigo con Juan 3:16, ¿verdad? Pero si estamos estudiando ahí, siempre vamos a hacernos preguntas. Por ejemplo, si el mundo es toda la humanidad y si Dios ama a todo el mundo, entonces ¿por qué no todos son salvos? ¿Se han preguntado eso? Porque fíjense, desde ahí surgen, hay posturas teológicas. Una de ellas es el universalismo, en donde te dice, es que ya Cristo murió por todos. Entonces, a ver, ¿Cristo murió por todos? Sí. Entonces, como ya murió por todos, entonces todos son salvos. La pregunta es, ¿todos son salvos? La respuesta es no. Pero si Cristo murió por todos, entonces precisamente por eso tenemos que detenernos a ver y a hacer todo este análisis. Entonces, ¿por qué no son todos salvos? Entonces, ¿qué quiere decir creer en Cristo? ¿Qué quiere decir vida eterna? ¿Qué quiere decir tener vida eterna? ¿Es para cuando me muera me voy al cielo? ¿Me explico? Y así surgen muchas preguntas. Y hay distintas corrientes que por no detenerse, corrientes teológicas, por no detenerse, dicen, ahora sí que como ya dijo aquel, ¿verdad? Ya me cayó la revelación, me cayó la unción, ¿verdad? Y el Señor me reveló este pasaje. Yo he tenido cualquier cantidad de conversaciones con hermanos y que debo decir con mucha tristeza, hermanos que estuvieron en la congregación, no aquí en Londres, porque pues aquí está nuevita, pero hermanos que han estado en otras congregaciones que hemos pastoreado, de pronto me llegan, es que tuve una revelación y es que el Señor me reveló y fui inspirado por Dios. Y hoy, híjole, es que yo vi este libro y a mí el Señor me habló y me mostró que esto es esto. Y yo me llegué a sentar con él y decirle, no, es que con esta persona, no, es que esto que estás diciendo no tiene nada que ver con esto otro. Vamos a ver las reglas de hermenéutica.
Vamos a detenernos precisamente a armonizar los textos. Vamos a ver esta interpretación teológica. Vamos a ver el estudio de la sintaxis. Vamos a ver la morfología. Vamos a ver la semántica. Vamos a ver todo esto. Vamos a ver todo el aparato textual. Vamos a ver de dónde surgen todas estas cosas. ¿Estamos aquí? Pero eso no. A mí el Señor me reveló. Y de ahí han surgido sectas súper desviadas. ¿Estamos aquí? Pues bueno, vámonos para el final. Ya les tomé mucho tiempo, yo agradezco mucho la atención, pero vámonos al final, vámonos a la aplicación en el contexto actual. Ya vimos el análisis del contexto general, el histórico, el lingüístico, ya no me regreso por ahí para no tomar más tiempo, pero vamos entonces a la aplicación en el contexto actual. ¿Qué es la aplicación en el contexto actual? Bueno, esto es algo esencial cuando nosotros estamos haciendo un análisis del texto, cuando estamos buscando extraer el mensaje, eso es un exégesis. El hecho de haber entendido la aplicación en el contexto actual de nuestras vidas. Mis amados, yo les he comentado, hay un contexto histórico, fue lo primero que vimos, ¿sí? Dentro de las escrituras. Hay cosas que dicen en las escrituras que están ahí, que no son para hacer doctrina y que están dadas en un contexto cultural, por ejemplo. Sin embargo, hay aplicaciones que nosotros necesitamos ver en nuestras vidas. Y si yo no puedo extraerle el mensaje a un pasaje si yo no puedo aplicar eso a mi vida, ¿sí? De eso se trata entender el mensaje. De eso se trata, ¿verdad? O sea, de ninguna manera podemos decir que comprendemos el mensaje que está en la Biblia si no sabemos cómo aplicarlos en la situación en que nosotros vivimos. Así de sencillo. Y les puedo mencionar cualquier cantidad de ejemplos que están aquí, porque muchas veces incluso se descontextualizan y híjole, se dicen cualquier barbaridad, ¿no? Y alguien surge, ¿verdad? Por ahí cuando dice, no, pues es que a mí me pasó lo que a Noé, ¿verdad? Ah, sí, sí, pues es que Noé pues estaba ahí pues empezó a comer de las uvas y pues se emborrachó. A mí me pasó como él. No, 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 no rebajes a Noé a tu miseria. ¿Sí me explico? O sea, no, a mí me pasó como a David, a mí me pasó como a Abraham. No, 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 no. O sea, necesitamos ver cuál es, extraer el principio que está ahí, detenernos sin correr a interpretar, sin saltar a conclusiones rápidas, pero necesitamos nosotros ver cuál es el principio que está ahí, qué es lo que se dice, cuál es la enseñanza que está ahí, porque mis amados, yo les recuerdo lo que aquí dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. De hecho, se las voy a leer en 2 Timoteo. Voy a ir para allá, no lo tengo aquí anotado, pero lo tengo aquí. 2 Timoteo, capítulo 3. Me gusta mucho. ¿No les gusta cómo se oye el papel? A mí me gusta mucho. Sí. Segunda Timoteo. ¿Me equivoqué? Ahí estoy en Tito, perdón. Segunda Timoteo, andaba buscando y dije, ya me asusté, perdón. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Tuve un lapsus brutus. Dice el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda escritura, toda. Desde Génesis 1 hasta el final de Apocalipsis. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es decir, toda la escritura es útil para enseñar. Toda la escritura es útil para reprender. Toda la escritura es útil para corregir. Toda la escritura es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto quiere decir completo, apto, ¿sí? Equipado para toda buena obra.
Entonces, ¿cuánto de la Escritura? Toda. No hay partes que dicen, no, es que esto ya no aplica. Bueno, pues hay cuestiones culturales que no aplican y tenemos que entenderlas. Sin embargo, el mensaje ahí está. ¿Está claro? Porque, mis amados, nosotros no habremos comprendido el mensaje mientras no sepamos cómo aplicarlo de una forma concreta en el tiempo en el que estamos viviendo, en la situación que estamos viviendo, porque Dios siempre tiene cosas que decirnos. ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos considerar dos aspectos en este asunto y con esto voy a terminar. ¿Sí? Número 1, o A, reflexionar acerca de lo que acontece en nuestras propias vidas. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué es lo que yo estoy viviendo? ¿Cuál es la sociedad en general? ¿Sí? ¿Cuáles son las corrientes de pensamiento actuales? Porque a veces estamos bien desconectados, ¿eh? A veces andamos tan absorbidos por la cultura que no nos damos cuenta de cuál es el pensamiento general y necesitamos hacerlo. Las corrientes de pensamiento actuales, el lugar en donde vivimos, necesitamos considerarlo, la comunidad, la iglesia en la que estamos, la familia, hay cualquier cantidad de situaciones, ¿verdad? Si estamos estudiando, por ejemplo, nosotros, continúo con Juan 3:16, si nosotros estamos estudiando ese texto, entonces debemos preguntarnos, por ejemplo, la gente que está en mi derredor, ¿qué dice con respecto acerca de Cristo? ¿Qué dice con respecto acerca de Dios? ¿Qué dice con respecto acerca de la salvación? ¿Por qué la gente necesita escuchar Juan 3:16 hoy? ¿Cómo deben de interpretarlo? Porque muchas veces nada más le decimos, voy a compartir el Evangelio. Cristo te ama. Cristo te ama, Cristo te ama. Hola, Dios te bendiga, Cristo te ama. Y pensamos que, no, y sí, Cristo te ama y Cristo te ama. Y con eso pensamos que ya estamos compartiendo el Evangelio. Pero no les hablamos la necesidad de arrepentirse. ¿Por qué hay que arrepentirse? ¿Por qué murió Cristo? Entenderlo en el contexto actual. ¿Me están siguiendo? Entonces, eso es esencial entenderlo. Entonces, el punto número 2, necesitamos buscar la forma concreta de aplicar lo que nosotros hemos aprendido. Otra vez, si el pasaje que estamos viendo es Juan 3:16, pues tenemos que preguntarnos, ¿qué nos dice este pasaje acerca de nuestra propia vida, de nuestra propia fe? Está hablando de fe todo aquel que cree. Está hablando de la fe. ¿En qué creo yo? ¿En qué crees tú? ¿En dónde tienes puesta tu confianza? ¿Qué es la fe? ¿Me explico? Bíblicamente, ¿qué es la fe? ¿A qué se refiere con la fe? Porque muchas veces se habla de fe y fe y fe y por fe y tienes mucha fe. Sí, yo voy a orar con mucha fe y yo estoy pidiendo, yo estoy orando con mucha fe. Entonces yo, como tengo mucha fe, Dios me va a dar porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y yo tengo mucha fe y como yo tengo, y si la Biblia me dice que si yo pido con fe, que Él me va a dar, entonces yo creo y al ratito se estrellan de nariz, ¿verdad? Terminan como los perros chatos esos, ¿no? Como los pug, de los que tienen los que tienen cara de puño, ¿verdad? Como boxer, ¿no? Así con la cara toda apachurrada del frentazo que se dieron, porque simplemente fe es confianza en lo dicho por Dios. Entonces, si yo he de tener fe, yo necesito tener claro qué es lo que Dios dice. Y una vez que yo tengo claro qué es lo que Dios dice, entonces pues confío o no confío. ¿Me explico? Entonces, fíjense, este pasaje me sirve, Juan 3:16, me sirve para cuestionar mi fe, en qué estoy creyendo, en qué sentido debo de creer en Cristo. Mucha gente, hoy crees en Cristo, sí, sí, yo creo en Cristo, sí, no, no, Diosito te dicen, ¿verdad? No, Cristo nuestro Señor. ¿A qué se refiere? ¿En qué sentido debo de creer? ¿Cómo debo de confiar en Él? ¿Estoy viviendo la vida eterna ahora? Son preguntas. ¿Cómo puedo mostrar mi gratitud al Señor por la salvación que he recibido? Entonces, terminamos con esto, mis amados. Terminamos haciendo un resumen breve de la aplicación del pasaje, ¿sí? Ya analizamos toda la parte lingüística, todo eso. Terminamos haciendo un resumen del pasaje. Consideramos siempre, ¿verdad?, el análisis del contexto original.
siempre consideramos el contexto histórico, consideramos el contexto literario. Todo eso entra en juego si queremos hacer un análisis o entender con una mayor profundidad, con una mayor claridad lo que las escrituras nos enseñan. Amén. Entonces, bueno, yo agradezco mucho la atención que han puesto a lo largo de básicamente casi una hora y yo espero, les repito, ¿no? Por enésima vez que no les haya sido muy gravoso, que no les haya sido muy árida esta clase y pues les agradezco la atención. Que Dios los bendiga.